Ya está nuestro primer invitado de hoy, es la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Bienvenida, le saluda a Juan Javier Benedetti. Dos jueces, Belén Domínguez y Carlos Soto, y 4 funcionarios han sido suspendidos por el Consejo de la Judicatura. ¿Las razones de esta decisión, presidenta? Han sido suspendidos, muy buenos días con todos, por la presidenta del Consejo de la Judicatura. Esta decisión de suspensión, que es una medida preventiva, es de competencia únicamente de la presidenta o presidente del Consejo de la Judicatura, con lo cual la medida la he adoptado en ejercicio de mis atribuciones y dadas las circunstancias de presuntas irregularidades, más informes preliminares que nos dicen que esto es lo que corresponde, una medida preventiva. Doctora, hablando en cristiano, ¿se cometieron irregularidades en las 2 acciones de protección concedidas al alcalde de Quito, Jorge Yunda? ¿Se concedieron qué, perdón? ¿Se cometieron irregularidades entonces en las 2 acciones de protección concedidas al alcalde Yunda? A ver, se cometieron irregularidades de acuerdo al informe preliminar de transparencia en cuanto a la asignación de los juzgadores. Es hasta allí hasta donde puedo decir, ya que recordemos que nosotros estamos en el ámbito administrativo, no en el ámbito jurisdiccional. Se cometieron irregularidades de acuerdo a los informes preliminares de la Dirección Nacional de Transparencia. Nosotros en nuestra Dirección Nacional de Transparencia hemos solicitado de manera absolutamente inmediata, cuando nos enteramos de la situación ya en el caso en el primer caso, y estos informes preliminares, que además recaban informes de la Dirección de Tecnologías, nos dice que en el primer caso, por ejemplo, siendo una causa de garantías jurisdiccionales, como lo es una acción de protección, en lugar de asignarse e ingresar de esa manera, se ingresa como una causa de violencia. Con lo cual, el universo de jueces pasa a ser de 215 o más, que son los competentes para conocer garantías, a 4 o 5, que son los competentes para conocer violencia. Ese es un caso. María del Carmen, ¿cómo estás? Alfonso Harp, un gusto, Bueno, un placer siempre saludarte. A ver, esta parte no entiendo, María del Carmen. Yo soy también abogado litigante y he presentado 1001 acciones de protección y realmente no entiendo esto que se ha producido en Quito. Cuando uno va a la sala de sorteos, uno va con el escrito y en el escrito, ya en el encabezado, anuncia que es una medida una acción de protección, y es más, en el título del escrito, tú lo sabes perfectamente, se pone señor juez constitucional, porque ya va dirigido a un juez que en ese momento que admite la misma se convierte en juez constitucional. ¿Cómo es que pueden presentar un escrito, digamos, vinculado o relacionado con un acto de violencia y resulta que es un escrito de una acción constitucional? O sea, ahí hay errores múltiples, hay error desde la persona que recibe eso en la sala de sorteos, hay error del juez o de la jueza de admitirlo en el momento en que se presenta de esa manera como una acción de protección. O sea, eso está bastante enredado, sí me gustaría que lo expliques un poco. No sé si pudiste escuchar. Sí, como bien tú lo dices, Pocho, el tema es que también aquí hay un abogado de por medio. Un abogado que al llenar una carátula, que es un procedimiento que lo tenemos acá, pone como juez de violencia y no lo titula, lo remite, lo dirige como garantía jurisdiccional. Ese es el problema que también hemos identificado en esta presunta irregularidad. Entonces, quien recibe el escrito no hace la verificación y el filtro que tendría que haberlo hecho, y aún así lo recibe, lo asigna a una jueza. Ya, ahí solamente una observación, no de este Consejo de la Judicatura, a lo mejor esto es también heredado de hace 10, 12 años. Yo he observado que en el tema de la sala en donde uno entrega los escritos, en el Consejo de la Judicatura, buena parte de las personas que reciben precisamente estos escritos no son abogados, ni siquiera han estudiado Derecho.
Entonces es obvio, ellos pobrecitos no tienen la culpa. En ese sentido les entregan algo, ellos lo único que hacen es digitalizar, es decir, son meros digitalizadores. Yo creo que en ese sentido también debe de ir cambiando un poco la política del Consejo de la Judicatura, de involucrar a abogados, hay tantos abogados desocupados, involucrar a abogados, o sea, poner como requerimiento para trabajar en la función judicial, ya sea de receptor de escritos, y por supuesto ya arriba en los juzgados, ahí sí, pero también en el ámbito de la recepción de escritos y hasta de la coordinación. Por lo menos hasta hace poco, acá en Guayaquil, los coordinadores, creo que ya desapareció esta función de los coordinadores, pero los coordinadores eran economistas, ingenieros, tecnólogos de otra cosa y no abogados. Los abogados íbamos a hablar ahí sobre un tema y ellos no entendían. Simplemente decían, ya voy a ver, ya voy a hacer, nada más. Sí, Pocho, justamente a raíz de esto es que ya estamos hablando al interior del Pleno de incorporar a gente en ventanilla que tenga al menos algo de estudios en derecho. Y de igual manera, nosotros estamos viendo la posibilidad de elevar este perfil de la persona de ventanilla. Y en torno ya a las sanciones, si es que eso ha ocurrido, el abogado que ha presentado esto podría perfectamente haber incurrido en el delito de fraude procesal. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, tenemos la potestad de sancionar también abogados. En el pedido de investigación que ha hecho el Pleno del Consejo de la Judicatura, estará y está desde ya la investigación también a los abogados para saber qué es lo que sucedió. De ninguna manera nosotros, como Consejo de la Judicatura, podemos permitir siquiera que un abogado haya pretendido, de así serlo, engañar al sistema del Consejo de la Judicatura con este tipo de acciones. Ahora, de todas maneras, María del Carmen, como bien señalas, el tema ahorita va por lo disciplinario, pero el Consejo de la Judicatura no puede tomar ninguna decisión ya sobre el contenido de la sentencia. La resolución en este instante está en vigencia hasta que la instancia superior, que es el Tribunal de Apelación, revoque o ratifique la decisión. Pero evidentemente al comprobarse fraude procesal, esta acción presentada por el alcalde Yunda generaría nulidades de foja cero desde el inicio mismo de la presentación del escrito de la acción. Por tanto, pues obviamente si genera nulidades desde el inicio, ahí sí es muy fácil para el Tribunal de Apelación revocar la decisión que tomó la jueza, más allá del contenido, que en lo personal me parece que es un contenido absurdo. Pero bueno, eso ya es un tema jurisdiccional que tienen que resolverlo los miembros del Tribunal de Alzada. Así es. Así es, ellos tienen que resolver, existe de acuerdo a la doctrina lo que se llaman los remedios procesales, las acciones, recursos, demás, dentro del proceso. Nosotros estamos enfocados a lo que es nuestra competencia, que es precisamente el ámbito disciplinario administrativo. Vale mencionar que la medida de suspensión la tomó la presidenta del Consejo de la Judicatura y además de eso el Pleno dispuso una investigación a los abogados y a estos 6 funcionarios que se encuentran ahora suspendidos, y adicionalmente se presentó la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que sea ese organismo el que inicia las investigaciones para la determinación de un presunto delito. Nosotros estamos aquí en el Consejo de la Judicatura para la determinación de una presunta infracción disciplinaria. Estamos conversando con la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Pregunta del público, doctora. ¿Qué sanciones contempla el Consejo de la Judicatura si la investigación interna determina que, en efecto, se cometieron irregularidades? En el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial tenemos dos infracciones disciplinarias. La una es precisamente manipular el sistema informático, y la otra es son presuntas irregularidades en los sorteos para asignación de causas. Entonces ya la investigación nos dará estos resultados que nos permitan imponer la sanción respectiva, que en cualquiera de los 2 casos es la destitución.
Ahora bien, doctora, el Consejo de la Judicatura ya presentó la denuncia en la Fiscalía que investiga el presunto delito de interpretación ilegal de datos. Nosotros presentamos ya la denuncia de manera inmediata y con eso la Fiscalía ya tiene ciertos elementos adicionales a los elementos que nosotros podamos presentar también, que es el informe de la Dirección Nacional de Transparencia, tanto el informe preliminar en el un caso cuanto los informes en el otro caso, porque recordemos que hay luego también unas medidas cautelares que se presentan y que estas tampoco reúnen las condiciones de transparencia que debe reunir el sorteo para asignación de causas. Muy por el contrario, el informe de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TICS, nos dice que este ni siquiera tuvo sorteo, sino que fue a una asignación directa, igualmente en otra materia, no en la materia de garantías, sino en la materia civil, un juicio por cobro de honorarios que ya existía, que fue presentado en el año 2020 y al cual esta acción fue anclada. Presidenta, hace pocas semanas atrás el organismo estuvo en el ojo del huracán por el tema de la destitución, más que la destitución, de la separación de un miembro y luego la restitución en el cargo del mismo. Han pasado ya unos 15, 20 días en que el consejero Murillo ya se ha reincorporado al Pleno. ¿Cómo está la relación? Conversamos con él fue muy diplomático, muy conciliador en la entrevista que se le hizo aquí, dijo que tenía una muy buena relación con todos ustedes, etcétera, pero me gustaría conocer de viva voz de la presidenta cómo está la relación, cómo está manejándose el Pleno, si es que hay grupos de mayoría, grupos de minoría, si están totalmente integrados, no hay ningún tipo de distanciamiento, o por ahí como que quedó algún pequeño resentimiento por parte del consejero Murillo. Sería importante conocer este detalle. Bueno, lo segundo, un resentimiento, yo considero que no cabe, ya que nosotros hemos actuado con absoluta prudencia, mesura, objetividad, cuidando, por supuesto, como tiene que ser, los intereses institucionales. Siempre, siempre, mi posición será el llamado a la unidad, el llamado a actuar de forma conjunta, no por mayorías. Esa no es mi visión de una organización que debe actuar con madurez política siempre. Y ese ejemplo lo hemos dado. Y esa imagen la hemos presentado al país. Así que me mantengo en mi llamado siempre a la unidad, a un accionar cohesionado, por supuesto con divergencia de criterios. Y vale esta aclaración. Me gusta que soy catedrática por más de 15 años, me gusta también cuando en el aula universitaria se generan debates, aspectos contradictorios con lo que manifiesta el profesor, porque eso enriquece el debate y enriquece el producto del debate. A eso sí también, pues, si bien mi llamado es a un accionar en consenso, también el disenso en términos respetuosos son muy bienvenidos siempre. Bueno, y finalmente, Presidenta, ¿alguna cosa que anunciar que vaya a hacer el Consejo de la Judicatura en las próximas horas, en las próximas semanas? ¿Algún plan de actividades importante que sea interesante conocer por parte especialmente de los abogados y de la ciudadanía en general? Sí, por supuesto que sí. Nosotros continuamos en el proceso de evaluación a agentes fiscales. En este momento estamos evaluando a más de 800 agentes fiscales a nivel del país. En este momento también estamos preparando los instrumentos, el marco normativo para llenar las más de 30 vacantes de las que dispone actualmente la Fiscalía General del Estado. Estamos también preparando el marco general jurídico para el ingreso a las carreras en la función judicial. Precisamente el día de mañana tenemos un pleno convocado para estos dos efectos, para el reglamento de ingreso a la carrera judicial, así como para el instructivo que permita llenar las más de 30 vacantes que actualmente tiene en existencia la Fiscalía General del Estado. Muy bien, fue la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, con quien me guardo una buena amistad desde la época en que fuimos compañeros en el Congreso,
así se lo denominaba en ese entonces, por eso la confianza en el trato también con ella. Así es. Juan Javier. Así es. Buenos recuerdos. Así es, María del Muchísimas Carmen. gracias, doctora Maldonado, por darnos esta entrevista aquí en 101.3. Muchas gracias, Juan Javier. Un abrazo. Hasta luego.